Continuamos con nuestros encuentros semanales, ya estamos llegando al tercero. Mariana, muchas gracias como siempre por preparar estos micros para nosotros y bueno, también por estar dispuesta a todo el tipo de consultas que van surgiendo a medida que lo desarrollamos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bueno, estoy contenta porque yo siempre tengo una charla previa con vos y vamos viendo qué hilo conductor vamos a tener, porque son temas que merecen eso, que sean preproducidos, hablados, para ser desarrollados con la mayor claridad posible para nuestros televidentes. Y hoy me comentaste que vamos a hablar de las conversaciones internas que podemos llegar a tener, ¿no? Ese es el tema. Sí, ese es el tema. ¿Qué es una conversación interna? Y hace un tiempo atrás, seguramente el televidente lo va a recordar, había un spot publicitario de un pájaro carpintero que estaba, bueno, algo así es nuestra voz interna. Es aquella vocecita que está todo el tiempo contándonos una historia dentro de la cabeza. Y me gustaría comenzar esta conversación preguntándole al televidente si su vida fuera una película y él fuera el guionista, ¿cómo le gustaría escribirla? ¿Qué historia contaría? ¿Cómo sería esa película? ¿Sería una comedia? ¿Sería un drama? ¿Sería acción donde todo el tiempo está corriendo detrás de algo, sorteando distintos obstáculos? ¿Sería una historia de aventura? ¿Qué tipo de historia sería? Y a partir de ahí preguntarnos qué historia nos estamos contando. Es decir, en el diario, en la rutina diaria, desde que nos levantamos a la mañana, ¿qué cosas nos decimos internamente? ¿Qué historias nos contamos? Y esas historias que nos contemos, esos pensamientos que se nos disparen, van a condicionar nuestra manera de actuar y de relacionarnos con las otras personas. ¿Generalmente crees o consideras que todos escuchamos habitual y diariamente nuestra voz interna? ¿Solemos escucharla? Considero que todos tenemos una voz interna, todos tenemos esa vocecita que nos está hablando. Sin embargo, lo interesante aquí es preguntarnos qué tanta razón tiene esa voz interna, desde dónde dice estas cosas que está diciendo, y desde dónde me cuenta esta historia, de dónde saca los fundamentos para decir lo que dice, y plantearme si de verdad tiene razón o no. O quizás me está hablando desde mis miedos, me está hablando desde mis carencias, desde mis inseguridades, y quizás me está condicionando y está generando esto de la creencia limitante, ¿verdad? Entonces, quizás tengo una entrevista de trabajo y voy a la entrevista pensando, no, seguro no me la van a dar porque las últimas 2 veces no me la dieron, o seguramente que me van a preguntar esta pregunta que siempre me hacen y que me bloqueo en esa pregunta. Si voy así dispuesto, si le doy fuerza y alimento esa voz interna, es muy probable que llegue a la entrevista con todas esas inseguridades y con todos esos miedos. ¿Qué pasa si me levanto a la mañana y digo, hoy va a ser el mejor día de mi vida? Y cada vez que esa voz empieza a hablarme, elijo qué es lo que quiero escuchar y qué es lo que no. Incluso elijo qué pensamientos quiero que se me disparen, qué pensamientos elijo de los que tengo y digo, bueno, estos pensamientos son los que pueden hacer que esa voz interna cambie. ¿Consideras que es difícil dar ese paso o hacer ese reseteo, hacer esa selección, tamizar de los pensamientos que tengo solamente los que sean funcionales para mi vida, los que me sirvan, los que sean para que yo sea más proactivo? Ese proceso de elección y de selección, ¿es dificultoso para el normal de las personas? Yo considero que es dificultoso a partir de que esto es algo que lo hacemos tan naturalmente que primero tenemos que tomar conciencia de que lo tenemos. Primero tenemos que darnos cuenta qué es lo que nos está diciendo y tener ese momento de decir, bueno, voy a escuchar lo que me está diciendo esa que en coaching llamamos columna izquierda, que es como un guión que se va escribiendo, ¿no? Entonces, en una conversación con una persona yo puedo estar diciendo algo de manera externa, pero internamente se está reproduciendo otra conversación, ¿no? Que yo pueda darme cuenta de que esa otra conversación se está produciendo y qué es lo que esa conversación me está diciendo es el paso fundamental. Difícil, obviamente que va a ser difícil, pero lo difícil solo lleva más tiempo, no es algo imposible, es algo que trabajándolo se puede ir corrigiendo. Generalmente los pensamientos que tenemos son recurrentes, es decir que, por ejemplo, para diversas situaciones pasa lo mismo, la cuestión negativa, no vas a poder, te va a costar, la vez pasada fallaste. ¿Solemos encasillarnos en un mismo tipo de pensamientos y que los trasladamos a todas nuestras acciones o decisiones? Depende del poder que le estoy dando a ese pensamiento.
depende del poder, del lugar que le doy en mi vida a ese pensamiento, se van a generar estas creencias limitantes. Es lo que un poco llamamos el boicoteador interno. No inicio nada porque las veces anteriores lo hice y siempre me salió mal. Lo intenté y nunca me resultó. Bien, ¿qué es lo que hiciste en esas oportunidades? ¿Qué persona fuiste en ese momento cuando lo intentaste en el pasado? Ahora, ¿qué otras acciones podés hacer diferentes como para lograr resultados diferentes? ¿Y qué historia te vas a contar a partir de ahora? Y la historia que te vayas a contar a partir de ahora tiene que ver con qué oferta sos para el mundo, qué es lo que querés ofrecer y qué persona querés ser. Entonces, a partir de ahora voy a conectar con los pensamientos y con esas conversaciones que me hagan acercarme a la persona que quiero ser. Por lo que vos me decís, a mí me da esta sensación, que los pensamientos esos que tenemos, que son recurrentes y que aparecen esa vocecita interior, es producto de cuestiones que ya hemos vivido, es como el resultado de cosas que nos han pasado y ahí es donde nosotros por ahí decidimos decir no, no puedo, no me va a salir. Podemos hacer el proceso inverso entonces, según lo que he escuchado y lo que vos estás diciendo, de ver diferente. Cosas que todavía no he vivido, pero plantearme en una situación en la que yo triunfo o en la que doy el paso hacia adelante, en la que supero ese obstáculo. Es decir, vivencias que todavía no han ocurrido, pero sí que yo puedo comenzar a visualizarlas y de esa manera tener nuevos pensamientos producto de cuestiones que pueden ser futuras. Justamente, es como vos decís. Y cuando mencionabas de que esta voz habla desde quizás cuestiones del pasado, sin lugar a dudas que habla desde ese lugar, habla desde experiencias anteriores, desde nuestra propia historia personal. Sin embargo, hay personas que conectan muy bien con situaciones quizás negativas de su historia, entonces se asocian más a estas cuestiones negativas y hay personas que se asocian o conectan más con los sucesos positivos de su vida. Ah, bien. Y en esto va a depender la conversación interna que pueda llegar a tener, ¿no? Y a lograr. ¿Cómo me asocio? ¿Qué es lo que recuerdo más? Los eventos negativos, los eventos positivos. Esto va a influir en lo que mi voz interna me esté diciendo, en las posibilidades que me abre o las posibilidades que me cierra. Puede ocurrir que por el contrario no sean vivencias pasadas, sino que sean el ejemplo de otras personas. Por ejemplo, centrarnos en que lo negativo parta de que a otro no le resultó, que encima me parece peor ahí, es como un valor añadido que es más negativo aún porque me baso en lo que a otro no le funcionó. Sí, puede ser que a mis padres hubo algo que no le haya funcionado o quizás una experiencia muy cercana de otro familiar o de un vecino y decir, bueno, eso no resulta, eso lleva sí o sí al fracaso. Y tomarlo como una creencia y esta voz interna va a tomar esas cosas como para hablarme a mí y decirme, mira que a fulanito, mira que... Y en estas voces internas suelen venir aquellos juicios o aquellas frases que tenemos de no hay comedido que salga bien, ¿no? O sea, esas frases que se nos disparan como diciendo, alerta, no lo hagas, tené cuidado. Esta voz interna es algo válido, muchas veces nos está queriendo proteger. Volvemos a lo que hemos dicho en otros micros. El tema está en que yo soy capaz de elegir si quiero escucharla o no quiero escucharla, si le voy a hacer caso o no. Y el saber comprender que no tiene siempre la verdad y que yo la alimento de acuerdo a los pensamientos que tenga. Si yo quiero resetear esa voz interna y hago el proceso inverso, en lugar de ver todo lo negativo que le pasó a otro, y tomarlo como una creencia, me inspiro en otras personas. ¿Es acertado hacer eso? ¿Es bueno o es mejor simplemente inspirarnos en nosotros mismos y buscar, por ejemplo, ser nuestra mejor versión? ¿O podemos visualizar los objetivos personales de otros también para inspirarnos y resetear los pensamientos? Me hago cargo de la respuesta porque esto va a ser una opinión puramente personal, pero si yo parto desde que entiendo para qué estoy, para qué vivo, si yo sé para qué voy a hacer lo que quiero hacer, la inspiración me va a venir de muchos lugares. Bien. Va a venir de dentro mío, pero también puedo tomar inspiración del contexto, del medio de que me rodea, de algunas personas. Hay personas que suelen ser muy inspiradoras, hay personas que marcan la vida de otras personas. Entonces, la inspiración puede venir de cualquier lugar. Y puedo tomar eso también para transformar mi voz interna.
vuelvo a repetir, lo importante es ser conscientes de qué es lo que me está diciendo esa voz interna y ser conscientes de que no siempre tiene la verdad. Bueno, volviendo a la idea inicial, que me gustó muchísimo esto de ser guionista de nuestra propia vida, y cuando empezaste a hablar de los géneros de película, y hay uno, automáticamente, y me pasa a mí, que mientras que comenzás a hablar, empiezo yo también a ver cómo funciona mi cabeza y mis pensamientos y cómo yo procedo en la vida. Me puse a pensar qué tipo de película es la que yo guionaría. Y considerás, y siempre esto hablando desde lo personal, y obviamente son tus opiniones, que puede ser un proceso demasiado largo, engorroso, dificultoso, cambiar el guión de nuestras vidas, decir, bueno, basta, quiero salir de esta película y de ahora en más empiezo a escribir otra cosa. Podemos encontrarnos con dificultades en el camino seguramente, porque los cambios grandes tienen su tiempo y hay que dedicarles paciencia y todo. Pero del otro lado, la gente que se dio cuenta que está viviendo una película de drama y no quiere vivir más en el drama, ¿qué consejos les darías? Lo importante, sobre todas las cosas, es saber que eso se puede cambiar. Cuán rápido se pueda cambiar, eso va a depender de cada uno, va a depender del compromiso con el mismo, va a depender con qué obstáculos se encuentre cuando quiera cambiarlo. Quizás desaprender ciertos hábitos no va a ser tan fácil, pero del compromiso parte el éxito que tengan en este cambio. Y más allá de que puede llegar a ser largo o no, quizás eso no es lo más importante, sino qué es lo que voy a lograr después, quién voy a ser, cómo me voy a sentir con esa nueva persona que voy a ser a partir de contarme otra historia. Quizás paso de vivir un drama a vivir una comedia, donde comienzo a minimizar todo, donde todo lo tomo como una broma, como algo que ya está, ya fue, ya pasó, en realidad no es nada tan grave. Si me funciona, bárbaro. Me va a llevar tiempo, sin duda que me va a llevar tiempo. Toda una vida de hábitos y aprendizaje no se cambia del día a la mañana. Pero te vuelvo a decir, difícil significa que solo lleva más tiempo. Este es el tercer micro que venimos desarrollando con vos y como lo dije en un comienzo, son movilizadores, realmente hace que nos replanteemos muchas cosas y eso está buenísimo también porque esa búsqueda interior, de pensar qué es lo que queremos, está muy bien porque abrimos los ojos y también encendemos una luz adentro nuestro y creo que después de esta conversación muchas personas, como lo decía recién, van a estar pensando y replanteando qué historia es la que quieren escribir, de qué género es la película de su vida y pueden también dar esa vuelta de tuerca, como ya hemos dicho, y comenzar a escribir de otra manera, cambiar de género, tal vez transformar su historia. Exactamente, reescribir su historia. Así que yo quiero que todos estén invitados a visitarte, a consultarte, a que puedan evacuar todas sus dudas de modo personal, como Mariana. Como siempre, como lo he dicho en otros micros, lo pueden hacer de manera telefónica al 155 007 913, a través de Facebook, de la página de Diversia Coaching y Formación o a través del mail diversiaconsultora@gmail. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Muchísimas gracias y saludos a todos los televidentes.